Hola, ¿cómo están? Los ataques de Israel a territorio del Líbano han comenzado a principios de marzo, pocos días después de que Estados Unidos e Israel iniciasen la guerra contra Irán, en medio hoy de una tregua frágil de tan solo 10 días. Pero ¿por qué es tan importante este territorio y su población? Hoy vamos a analizar estos escenarios en el mapa de Telesur. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. El Líbano denuncia ataques de Israel. ¿Qué ha sucedido en los últimos días? Vamos a desplegar por ello nuestro mapa mundi y vamos a identificar de color amarillo al Líbano y de color verde a territorio palestino ocupado, donde se mantiene Israel. Los ataques contra Beirut, hasta la fecha se estima que más de 2.300 personas han sido asesinadas, más de 7.544 heridas y cerca de 1.200.000 ciudadanos, en su mayoría civiles, han sido desplazados por la fuerza. La destrucción de su infraestructura ha sido sistemática. Lo vemos en las imágenes en nuestro mapa. Más de 1.400 edificios demolidos, puentes claves como el Das Camillej quedaron inutilizados para aislar así sobre todo el sur del país. Bombardeos que han golpeado directamente localidades como Akadai, Al-Jarsir en Sama y Al-Tairi bin Jebel, entre otras. Todas estas zonas que tienen radar han sido los objetivos. La mayoría del sur, además hablamos de poblaciones densamente habitadas, civiles, hospitales, personal médico, niños, mujeres y ancianos. Sumemos más datos a nuestro mapa. Un alto al fuego temporal de 10 días está vigente en el sur del Líbano desde el 17 de abril, impulsado por Estados Unidos para detener las supuestas hostilidades que emprende Israel en la región. Este acuerdo busca frenar ataques, según la información que proviene de Estados Unidos y del propio Tel Aviv, del eje de resistencia del Líbano de Hezbollah, para que retire sus fuerzas también en torno a toda esta región. Sin embargo, como parte del acuerdo de 10 días, se supone que Israel debe salir de esta zona tapón de 500 kilómetros y permitir el regreso de los ciudadanos que han sido desplazados de manera forzosa tras el anuncio de este acuerdo temporal de alto al fuego de 10 días. Ya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha añadido que invitará a la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también al presidente del Líbano, para mantener conversaciones de calado, decía, y un cálculo que tendrá lugar en 1 o 2 semanas aproximadamente. Sin embargo, las autoridades del Líbano han denunciado que Israel continúa con los ataques, nuevas víctimas, daños a infraestructura, hospitales, que siguen siendo los blancos que está desarrollando Israel en estas últimas horas. ¿Qué sucede exactamente en esta región de Asia Occidental? ¿Qué relación hay en lo que sucede en los ataques del Líbano con la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán? De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Desde Argentina nos acompaña Jorge Kreines, periodista y analista de política internacional. Qué gusto tenerte en el mapa, Jorge, bienvenido. Paola, un gusto estar con ustedes. Sumamos también desde España a Daniel Lobato, analista político internacional, experto también en temas de esta región de Asia Occidental. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por tu tiempo para el mapa de Telesur. Un placer, Paola, estar contigo, con Jorge y con la audiencia de Telesur. Daniel, iniciando contigo, veamos este escenario, que puede ser quizás uno de los escenarios claves cuando se habla del Líbano, de su eje de resistencia. Y la pregunta va así: ¿es casual que se han iniciado ataques prácticamente casi en simultáneo cuando Estados Unidos e Israel emprendieron esta guerra contra Irán? ¿Por qué es tan importante el Líbano? Bueno, en primer lugar, recordemos que el alto el fuego fue impuesto en los 10 puntos iraníes de hace 2 semanas, en ese alto el fuego de 2 semanas que hoy probablemente va a finalizar. Fue una exigencia de Irán entre los otros 9 puntos. Trump la aceptó de inicio. 5 minutos después de aceptar el alto el fuego, Trump tergiversó los puntos queriendo imponer los suyos. Pero, no obstante, la imposición de Irán hace una semana con un ultimátum el miércoles pasado hizo que Trump finalmente escribiera en su red social que Israel iba a dejar de atacar
en Líbano, ¿no? No hubiera ocurrido de otra forma ese alto el fuego. Hay que pensar que Líbano es una amenaza directa para el régimen de colonos extranjeros en Palestina, dado que la capacidad del primer actor planetario mundial, primer actor bélico no estatal, como es Hezbollah, pero también con las fuerzas aliadas de Amal, de las fuerzas palestinas, de Hamas en Líbano, de Frente Popular en Líbano, del Partido Comunista Libanés, todas esas fuerzas de guerrilleros, a pesar de los bombardeos, los ataques terroristas de Israel, aquel ataque con los buscapersonas, los Vipers, etcétera, ataques de todo tipo, bombardeos del sur de Beirut, de otras zonas del sur de Líbano. En definitiva, daban por muerto a Hezbollah mediáticamente, pero todo el mundo sabíamos que no era así. Incluso la caída de Siria parecía que iba a impedir a Hezbollah conseguir que llegasen suministros al Líbano por tierra, pero no ha sido así porque el régimen de Siria de Al-Qaeda es un completo caos y algunos componentes necesarios para la resistencia han seguido llegando. Entonces, hay que pensar que el régimen israelí no lleva más que una consecución de fracasos tras fracasos. En el Holocausto en Gaza al final es un fracaso porque ha quedado expuesto su sadismo tras todas las bombas atómicas en munición que ha arrojado sobre el gueto, pero ahí siguen los 2 millones de palestinos. En Líbano ya vimos aquella guerra iniciada contra Hezbollah con un alto el fuego autoproclamado por Israel por el fracaso de la invasión militar de Líbano por Israel, que se ha reproducido ahora. 40 días ha estado el régimen israelí intentando tomar la ciudad del sur de Líbano de Ben Jebel con 500 contra 500 guerrilleros libaneses y de otras fuerzas, y no han sido capaces realmente, ¿no? Y solo ha sido a través de estos altos el fuego borrosos en los que Estados Unidos e Israel intentan cambiar las condiciones que no consiguen cambiar a través de la guerra abierta, ¿no? Ya sea por extorsiones políticas, a través de esos lacayos que son el presidente de Líbano y su primer ministro, ya sea por la utilización de fuerzas mercenarias, el caso de Siria, por ejemplo, con esa fuerza de Al-Qaeda que tomó Siria, esa utilización de esos altos el fuego fraudulentos para, como tú has dicho, desconectar completamente el sur del Líbano del resto del país y provocar una Nakba libanesa. Nos preguntábamos cómo pudo ser posible la Nakba palestina hace 80 años y vemos ahora que delante de todo el mundo es posible la Nakba libanesa o el holocausto palestino, ¿no? Entonces, bueno, esos fracasos, lo que ya digo, lo que intentan es hacer buscar a través de los altos el fuego, esos terrenos borrosos, difuminados, porque ya no hay respaldo mediático, porque ya no se informa, porque hay un supuesto alto el fuego, y conseguir esos logros, pero en todo caso va a acabar, porque posiblemente va a acabar el alto el fuego regional que se inicie con Irán, la agresión, se reanude la agresión a Irán, y en todo caso el alto el fuego en Líbano nunca ha existido, porque durante esta semana ha seguido devastando, arrasando las ciudades, exactamente aplicando la misma doctrina de Gaza, aniquilando las viviendas con excavadoras, etcétera, ¿no? Y asesinando a los civiles libaneses que durante el alto el fuego querían regresar. Entonces todo hace pensar que se va a reanudar de nuevo la guerra regional en todos sus frentes simultáneamente, excepto probablemente el de Palestina, el de Gaza, que la situación realmente es tremenda, muy delicada tras el sufrimiento de 2 años y medio, pero el resto de frentes, incluido probablemente el de Yemen, se activen simultáneamente en breve. Y esto además tiene que ver con este alto el fuego temporal, que es absolutamente frágil, es lo que describe Daniel Lobato, en medio de un escenario complejo, en medio de una situación que pareciera no tener una salida real, tanto para la administración del inquilino de la Casa Blanca como para el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Y en medio de esta desesperación, Jorge Kreines, ¿tú crees que al final de cuentas será el eje de resistencia uno de los pilares que también forma parte del objetivo central de estos ataques? Y me refiero con ello específicamente a lo que hemos visto a lo largo de todos estos meses. Llamarlos terroristas, nombrarlos o incluirlos en listas para justificar los ataques que van dirigidos en su mayoría a la población civil ante una comunidad internacional que poco o nada ha resuelto en esta situación. Bueno, lo vemos con el pueblo palestino. ¿Tú crees que el Líbano pueda ser un eje clave para el fin de la guerra en Asia Occidental? Desde ya que es un eje clave la situación en el Líbano.
esta agresión que en general se considera contra la República Islámica de Irán es también de manera clara una agresión contra el Líbano. Se trata de afectar los intereses iraníes, la infraestructura iraní, cosa que no les ha salido bien desde ya, pero por otro lado se trata de expandir las fronteras israelíes y colonizar el sur del Líbano. Vamos a decir que el Líbano es un país cuyo gobierno está formado por una coalición interreligiosa entre cristianos, musulmanes y otros sectores que forman parte de la vida libanesa, y que es el gobierno del Líbano hoy está en una actitud negociadora. Como bien se ha informado, una próxima reunión en Washington junto con Benjamín Netanyahu, el presidente libanés. Pero este gobierno no representa o no controla a las fuerzas, especialmente en la zona musulmana, al sur del Líbano, fronteriza con Israel, donde tiene un peso muy importante el Partido de Dios, es decir, Hezbollah, que es una fuerza político-militar, podríamos definirla así, y está haciéndose cargo de la defensa del Líbano. En este momento, las fuerzas militares israelíes establecieron una línea amarilla de 10 kilómetros de sur a norte a lo largo de toda la frontera, que la consideran una zona de seguridad, pero que en realidad es un intento de expansión del Estado de Israel. Ahora, Estados Unidos, especialmente el gobierno de Donald Trump, lanzaron esta agresión contra la República Islámica de Irán y esta crisis en todo el Asia Occidental, me parece, para salir adelante, huyendo hacia adelante por la crisis económica por la que atraviesan Estados Unidos particularmente. Pero resulta que el ingente gasto militar que reporta esta guerra produce serias alteraciones en la vida económica norteamericana, y no solamente en los Estados Unidos, también en Europa Occidental y en otras regiones. Por lo cual la subida del precio internacional del barril de petróleo, la ruptura de la cadena de suministros y otros problemas agrava la crisis general del capitalismo a escala global y genera numerosos problemas a los pueblos del mundo. Los que ganan con este conflicto son las corporaciones fabricantes de armamentos, el sector financiero, una élite que obtiene ventajas, pero en perjuicio de una gran mayoría mundial. De manera que Estados Unidos, que pensaba una guerra corta, ahora se encuentra con un conflicto prolongado, un gasto militar diario altísimo que ronda los 40.000 millones de dólares diarios, y el gasto militar, el presupuesto militar, está ocupando más del 25% del presupuesto general de los Estados Unidos, está fracturando la economía de ese país, y me parece que la táctica iraní tiene mucho que ver con dificultar la economía de los Estados Unidos e ir conduciéndola a la quiebra con una estrategia de conflicto de largo plazo. Por eso no pide Irán un cese al fuego, sino que levanta 10 puntos básicos, entre los cuales el Líbano es un punto determinante. Es el estrecho de Hormuz, pero también es el Líbano, y me parece que en esta guerra se da la particularidad de que Estados Unidos y el gobierno sionista de Israel se confrontan no con un país, sino con un eje de la resistencia que abarca las fuerzas militares iraníes, también Hezbollah en el Líbano, el gobierno de Yemen, el sector de Ansarollah, y también fuerzas que se alinean con esta postura en Irak. De manera que las pasa mal la estrategia militar norteamericana, y se despiertan grandes protestas en los propios Estados Unidos contra esta guerra, Paola. Y estos escenarios además confluyen en medio de un doble rasero. ¿Por qué? Es la gran pregunta. ¿Por qué no se habla ya del Líbano
¿Por qué no se habla tanto de Gaza? ¿Por qué se trata de esconder lo que realmente sucede con esta guerra en Asia Occidental, enfocándonos en Irán? ¿Cuál es la estrategia? De esto me gustaría profundizar con nuestros invitados. Le pido a Jorge y a Daniel que se mantengan en línea, al igual que a nuestros televidentes. Marquemos nosotros una breve pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de una imagen que ha circulado ampliamente, se ha viralizado en plataformas digitales. Vemos a un soldado israelí durante las operaciones que iba emprendiendo al sur del Líbano. Esto ha sucedido en una población en ese país, en una localidad cristiana. Este soldado estaba vandalizando la imagen de Jesús crucificado. La destruyó a martillazos. Ni el fotógrafo ni los otros 6 soldados de Tel Aviv presentes reportaron el hecho, menos detuvieron al soldado. Y una vez difundida esta imagen, generó indignación internacional. El ejército de Israel ha ordenado 30 días de detención militar y su separación del servicio en el frente para este soldado. Y han tratado de reponer la imagen para tratar de tapar lo que ha sucedido en medio de los ataques que siguen afectando al sur del Líbano. ¿Cuál es el impacto y cuál es la estrategia? De esto hablamos al volver. Vamos a sumar este elemento a través de la fotografía. Este es un mapa, una imagen que comparte Julian Assange, el fundador de Wikileaks, a través de su cuenta en la red social X. Y él habla justamente, de manera irónica lo hace al momento en que escribe, y dice que esto sugiere una expansión significativa de las operaciones militares terrestres de Israel en territorio del Líbano, subrayando la magnitud de la ocupación territorial en la región. Y hace una comparación y dice, lo que está ocupando en este momento Israel en el Líbano ya es superior a lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Ahí va la ironía. Y Julian Assange apunta a esto porque dentro de la estrategia mediática no se dice nada sobre el Líbano. Se quiere esconder la masacre de Gaza y sobre todo se quiere restar importancia a los objetivos civiles que el primer momento de la guerra estuvieron destinados a más de 170 niñas de Minab al sur de Irán, niñas estudiantes que fueron bombardeadas por los misiles estadounidenses e israelíes. Daniel, esta es una situación que también merece un análisis. Hay una estrategia mediática, corporativa, para dejar de lado estos temas y quizás subirse a otros que le interesan, sobre todo a Occidente, distraer la atención de la población o quizás crear una narrativa distinta para tratar de inclinar la balanza de quién es el bueno y quién es el malo en esta guerra. Es muy interesante este enfoque que estás planteando, Paula, porque precisamente el silencio de los análisis en los medios occidentales de lo que está ocurriendo es lo que nos revela la gigantesca importancia y relevancia de lo que está sucediendo, ¿no? Y tenemos que intentar comparar este momento histórico que estamos viviendo con algunos rasgos similares a los de hace 70 años, cuando Egipto, en 1956, cuando estaba gobernado por el presidente Gamal Abdel Nasser, decide nacionalizar un recurso de los egipcios, como era el Canal de Suez. Y en ese momento la reacción fue sufrir un ataque imperialista de los británicos y de los franceses,
que fracasó ese ataque imperialista. Al final el canal de Suez se nacionalizó, hoy sigue siendo egipcio, y además eso conllevó que Egipto se convirtiera en una cierta potencia internacional durante unas cuantas décadas, hasta que en 1978 los liderazgos egipcios hasta la fecha, hasta hoy, fueran cooptados de nuevo por el imperio a través del dinero, etcétera, ¿no? Estamos en un momento similar, de una magnitud mucho mayor, de más envergadura, en la que hay toda una región que está llevando a cabo un proceso de descolonización en medio además de un momento histórico de declive del imperio occidental, del fin de 500 años de colonialismo por Europa y después Estados Unidos, que no era como exactamente el momento histórico de aquel Egipto de 1956. Ahora es un contexto mucho más difícil para el imperio occidental, también se ve en el Sahel, en África, pero en todo caso en esta región de Asia Occidental tenemos un foco en Palestina, con los nativos palestinos luchando por derribar la colonia de extranjeros genocidas que se implantó hace 70 años para controlar la región. Ahí están luchando y siguen, ya lo hemos analizado en otros programas. Tenemos el Líbano apoyando a esos nativos palestinos, pero a su vez también luchando por defender la soberanía del Líbano frente a las traiciones, por ejemplo, del liderazgo libanés en la normalización con el régimen genocida. Tenemos a Irak, no olvidemos, que acaba de expulsar a las fuerzas ocupantes imperialistas occidentales que arrasaron el país en 2003 y seguían ahí presentes como parásitos en suelo iraquí. Tenemos a Yemen, que se liberó de la agresión imperialista llevada a cabo por Arabia Saudí, por Emiratos, y sobre todo, y finalmente, podíamos tocar Sudán, podíamos tocar Somalia, pero en todo caso, finalmente, tenemos a Irán, que está llevando a cabo una descolonización regional en toda la región, apoyando esa descolonización desde Palestina hasta Líbano, hasta Irak, hasta Yemen, y a la vez descolonizando su propio vecindario de todo el Golfo Pérsico, de todos los aliados, vasallos de Estados Unidos que alojan todas las bases norteamericanas, ya sea Qatar, ya sea Emiratos, Kuwait, Bahrein, propia Arabia Saudí, Jordania. Lo iremos viendo en las siguientes etapas de la guerra, y a su vez nacionalizar un recurso como es el canal de no el canal de Suez, el estrecho de Hormuz, que inapelablemente son aguas territoriales de Irán y de Omán. Y ya se verá cómo lo quieran gestionar entre ellos dos, pero en todo caso, Irán ha dicho que en su término de aguas territoriales va a aplicar una nueva regulación, como Turquía establece en el estrecho del Bósforo o Australia en el estrecho de Torres. Y tiene su derecho a hacerlo. Entonces, está sufriendo una guerra de agresión imperialista, como el ejemplo que he puesto de Egipto hace 70 años, en todo caso, de todas las fuerzas imperialistas europeas y estadounidenses. Las europeas puede que no se atrevan a ir por el miedo a los misiles iraníes y a que un portaaviones, en este caso pueda ser norteamericano o pueda ser el francés de Charles de Gaulle en el Mediterráneo oriental, pero que está dando apoyo y soporte a las fuerzas norteamericanas, pueda acabar en el fondo del mar. Por ese miedo a los misiles iraníes no están apoyando abiertamente la agresión imperialista, y porque tampoco ven claro las consecuencias que antes ha tocado Jorge, de catastróficas que esto va a tener para la economía mundial, esta agresión imperialista. Entonces estamos viviendo un momento histórico tan relevante que va a suponer ese momento acelerado de declive del Imperio Occidental, de los 500 años de colonialismo y la emergencia de Irán y de toda la región de Asia Occidental, incluyendo Líbano, Irak, de nuevo Palestina cuando se descolonice, toda la emergencia de esa región como un gran actor internacional las próximas décadas. Y esto además tiene justamente, quizás Jorge, ya para finalizar, una posible salida. ¿Qué tan viable es en este momento entablar una vía diplomática a esta guerra? ¿Habrá realmente la posibilidad de que la próxima reunión, si se da, ya sea Islamabad, otro punto de encuentro, una solución a una situación que está golpeando, lo has dicho, no solo la economía global, sino la propia economía del bolsillo del estadounidense? Así es, creo que es una guerra híbrida que se desarrolla en el terreno militar, con misiles y con drones, como es la guerra moderna, pero también como se ha dicho, en el terreno comunicacional y en el terreno de la economía, pero también en el terreno de la diplomacia y de la política internacional.
Esto es un conjunto de factores. Yo entiendo que Donald Trump y Benjamín Netanyahu y los sectores económicos y políticos que están detrás de ellos no entienden otro lenguaje que no sea el de la guerra. Por lo tanto, la correlación de fuerzas en el campo de batalla se torna fundamental y es lo que puede abrir políticas de negociaciones, que se trata en lo posible de que no se interrumpan, de que se continúen. Hay una labor de Pakistán, hay una labor de otros sectores. También en el tema internacional, el Líbano genera problemas, por ejemplo, el gobierno de Francia, que es un gobierno de derechas, se está diferenciando de la política sionista y norteamericana en torno a la cuestión libanesa. Recordemos que el Líbano fue durante mucho tiempo una colonia de Francia y entonces allí hay lazos, por lo cual me parece que el tema principal es la sorpresa que está dando la resiliencia iraní, su poderío militar, las derrotas militares que está infligiendo a los Estados Unidos y la declaración clara de que ellos no están pidiendo una tregua, de manera que están sintiendo los norteamericanos el efecto de esta política que además están manejando con inteligencia, porque esta es una guerra por sobre todas las cosas de inteligencia. De algún lado hay una parte brutal, pero no se contradice con que es una guerra de inteligencia donde la inteligencia de Teherán parece que estuviera superando en este momento a la de Washington, Paola. Y esto además nos ayuda a entender los posibles escenarios, aunque nadie pueda adivinar qué va a pasar cuando se levante este, entrecomillado, cese al fuego o este acuerdo temporal que sigue siendo incumplido tanto por Israel con los ataques al Líbano como por Estados Unidos con esos ataques de piratería marítima que además violentan también el derecho internacional, hay que decirlo y colocarlo también aquí en el mapa de Telesur. Agradecer a Jorge Craines y a Daniel Lobato por compartir su valioso análisis con nuestros televidentes. Nosotros vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. El Líbano, alto al fuego temporal. Hablemos de la resistencia. El Líbano mantiene una postura histórica de resistencia armada y política, principalmente liderada por Hezbollah y aliados como el movimiento Amal contra la ocupación y agresión de Israel en el sur, defendiendo su soberanía nacional. Esta resistencia continúa más aún tras la intensificación de estos ataques que siguen masacrando a civiles y desplazando a cientos del lugar. 2. Alto al fuego por 10 días, pero es un alto al fuego frágil que además incumple Tel Aviv. El pueblo de Líbano es consciente que no se puede negociar con el agresor. Tel Aviv, que ha atacado zonas densamente pobladas, servicios de emergencias, los alrededores, hospitales, al personal médico, civiles. Israel trata de consolidar su proyecto del Gran Israel, ya que el Líbano posee los recursos de agua dulce y las tierras fértiles que el sionismo tanto anhela. 3. Doble rasero. Desde la destrucción de templos, imágenes cristianas, católicas, musulmanas, bombardeando mezquitas, como otro de los blancos favoritos del sionismo, está mostrando Tel Aviv su verdadero rostro y queda al descubierto que son la amenaza en la región de Asia Occidental y que nada tiene que ver con el supuesto terrorismo que siguen utilizando como pretexto para usurpar y ocupar territorio palestino en pleno siglo XXI. El Líbano también es otro de los ejemplos para llegar así a la República Islámica de Irán. Quebrar el eje de resistencia forma parte también de la estrategia sionista. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.